pero hoy nos toca grabar. María José, muchísimas gracias por dedicarme esta horita para contarme tu historia. Yo creo que te conocí por primera vez así físicamente en los premios Donatic este año. Pues sí, posiblemente físicamente sí. Es la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar juntas, aunque nos siguiéramos por redes, pero así juntas no nos habíamos encontrado. Eres una de las personas que sigo por redes y que me da la sensación como que nos conocemos, pero en realidad nunca habíamos hablado de tú a tú. Y después tu club de fans, aquí Mar, contando mil y una historias. Sí, algunas tenemos en común, como te habrá contado. Pues María José, te decía que yo no sabía que eres matemática, y fue una de las sorpresas así cuando he estado haciendo un poquito de investigación. Y te quería preguntar, ¿cómo se utilizan las matemáticas en el mundo empresarial, en las grandes empresas? ¿Cómo llega una matemática a una a una corporate? Bueno, madre mía, las matemáticas es que están en todas las grandes empresas, cada una las utiliza de una distinta forma. ¿Cómo llego yo? Pues yo llegué porque en su momento yo estudié mates para ser profe, pero al final descubrí la aplicación de las matemáticas en la vida diaria y decidí aplicarlas en ese ámbito. Empecé en la universidad después de haber terminado la carrera trabajando con una beca en el departamento de sistemas. Eso me abrió la puerta a cumplir mi sueño de venirme a trabajar a Barcelona. Como tenía la experiencia de 2 años en la universidad, pues me cogieron directamente, hice la entrevista y me cogieron para una suplencia de verano de agosto que necesitaban cubrir una vacante. Entonces ya cuando empecé a trabajar con ellos, ya continuidad de hasta ahora. Era una suplencia de vacaciones, pero en septiembre decidieron contratarme. Estuve así 2 años, pero yo quería hacer consultoría. Entonces la misma compañía me dio la oportunidad de entrar en una beca que formaba a gente en desarrollo ABAP. ¿Vale? ¿Qué es ABAP? A ver. El lenguaje de programación de SAP. Entonces entré hace, pues lo voy a decir, 20 años al mundo SAP. Ahora soy Project Manager dentro de la compañía en la que trabajo, en Minsight, y bueno, empecé desarrollando hasta ahora esta capa de gestión total de equipos. Y bueno, cuando hago divulgación y me preguntan los chavales, ¿y tú para qué utilizas las matemáticas? Pues es que hay veces que no veo ni un número. Pero al final las matemáticas me han ayudado pues a enfrentarme a todos estos problemas diarios que tengo, ¿no? Un poco a abstraerme y saber cómo solucionar ciertas cosas. Eso al final me lo ha dado pues haber estudiado matemáticas. Pero sí es cierto que todo el mundo piensa que yo estoy haciendo integrales o derivadas todo el día. O logaritmos neperianos. Y es que eso Hace tiempo que no. hace tiempo que no, efectivamente, o coseno, seno, tangente, pues tampoco. Decías, ABAP, ¿no? El lenguaje para SAP. ¿Qué es SAP? ¿Qué es RP? ¿Por qué es tan importante para todas las grandes empresas? ¿Y por qué no podrían vivir estas grandes empresas sin SAP? SAP es un RP, es un programa de gestión completo para las empresas, muy potente. Todas las grandes empresas tienen SAP y algunas pequeñas también. ¿Por qué no pueden vivir sin SAP? Porque mira, un día leí un artículo donde decía, cuando una empresa se casa con SAP no se puede divorciar nunca. Por eso es tan importante para ellos, porque una vez que tienen toda su información, todos sus datos y toda su gestión en SAP, desvincularse de SAP es casi imposible, porque al final esto se va como acumulando datos, información, y luego migrar eso o decidir utilizar otra solución, pues es muy complejo. ¿Pero qué Además de muy datos? costoso. ¿Qué datos? Todos los datos. O sea, las compañías compran SAP, SAP está modularizado, hay diferentes módulos, ¿vale? Pues diferente módulo de compras, módulo de recursos humanos, módulo de control de calidad, módulo de planificación de producción, hay infinitos módulos. Bueno, infinitos, hay finitos, pero hay muchos módulos en SAP. Entonces, ¿qué datos? Pues cada compañía compra unos módulos. Entonces, hay personas que tienen SAP toda la gestión de recursos humanos, toda su gestión de compras, toda su gestión de ventas, todos sus datos financieros. Entonces, esos son los datos que están en SAP y lo gestionan todo a través de esta aplicación. O sea que difícilmente encontrarás una gran empresa que no utilice SAP. Y administración pública también. Tú piensas que, por ejemplo, en Cataluña, los hospitales, Hospital Clínic, cuando te vas al médico, todo está gestionado en SAP. O sea, la medicación que en el Hospital Clínic te dan está definida en SAP. Gestión hospitalaria también. Es un monstruo. ¿Y tú cómo contribuyes dentro de este monstruo, María José? Pues ¿Qué parte del monstruo estás gestionando? Pues yo el monstruo, lo que estoy gestionando, yo ahora mismo tengo 2 roles. Uno de ellos soy la responsable de equipos SAP BTP dentro de Minsight y también soy Project Manager en diferentes proyectos de la compañía, ¿vale? SAP BTP al final son las soluciones de SAP en la nube, ¿vale? Todas las soluciones a medida de cliente
que se hace, porque al final SAP tiene está definido para el cliente, tiene un estándar, pero los clientes pueden definir sus propias necesidades y adaptar ese programa a sus necesidades, ¿vale? Y ahí entro yo y entra mi equipo. Ahora mismo las soluciones tienden a la nube y, bueno, pues las soluciones en la nube de SAP están totalmente vinculadas con SAP BTP. Yo soy la responsable del equipo de SAP BTP y Project Manager pues en diferentes proyectos donde hay SAP BTP, que son numerosos dentro de la compañía donde estoy y en el mundo, pues cada vez tenemos más proyectos dentro del área de SAP BTP. Dentro de SAP BTP entra lo que son las aplicaciones Fiori, bueno, que es donde los usuarios tienen sus propias aplicaciones, definen, pues quieren entrar a procesos de compras, pues tienen una pantalla con una serie de cajitas donde esas cajitas le permiten acceder a cada uno de los módulos, aplicaciones que necesita de trabajar con ellas dentro del negocio. Luego también está todo el desarrollo de las soluciones de inteligencia artificial, que ahí también Abrimos tenemos otro otro melón. melón. Exactamente, abrimos otro melón. Y también está pues, todo el desarrollo backend, que al final para que funcionen las aplicaciones tú tienes un frontend y todo el backend pues también hay que desarrollarlo. Entonces también está dentro de mi área de equipo. Luego, SAP BTP se integra con entornos SAP y no SAP. La integración dentro de la compañía donde estoy la lleva otro compañero, ¿vale? Lo lleva otro equipo, ¿vale? Estamos como separados por diferentes equipos. ¿Vale? Esto suele pasar en las grandes empresas, ¿vale? El grupo de integración suele ser otro. Somos compañeros, trabajamos en proyectos comunes, pero es cierto que no está bajo mi responsabilidad. ¿Y qué alternativa tienen las empresas? Imagínate que ahora dices, no quiero ir con SAP. Supongo que hay la competencia, pero ¿qué pasa si no vas con SAP? ¿Te lo tienes que hacer tú a medida? ¿Desarrollo pico y pala? No, hay otras soluciones, pero no son tan potentes al final. Pues al final esto como siempre, ¿no? Tú te compras unas zapatillas y tienes dos opciones. Unas de marca que te cuestan X y sabes que te van a durar eternamente y otras de la marca Y que tienen un precio más bajo y que sabes que con mis hijos mi experiencia me duran un mes. No es así con el tema del software, pero sí es cierto que son mucho más limitadas. Pero sí es cierto que hay una solución de Microsoft de la que no voy a hacer propaganda, pero también la hay. ¿Vale? Hay otro tipo de soluciones, hay luego soluciones específicas de recursos humanos, que no tendría que ser la de SAP, pero Microsoft tiene una similar con módulos a la de SAP, pero bueno, es muchísimo, la tienen pequeñas empresas, un importe más bajo y la potencia, la capacidad de la solución, pues bastante. ¿Y el lenguaje de SAP es único? No, ahora Antes mismo no. decías ABAP. Era único. El lenguaje de SAP era único, ahora no lo es. Igualmente solamente se desarrollaba en ABAP, además es un lenguaje de programación que no se enseña en ningún sitio, o sea, no se enseñaba ni en la universidad, ni a día de hoy se enseña ni en la universidad, ni en FP. Era un lenguaje de programación que llegabas, pues como llegué yo, ¿no? Por la oportunidad que te daba una empresa por hacer un bootcamp o por hacer un máster, ¿vale? En su momento lo sabía, de desarrollo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo cuando nos hemos ido a la nube, SAP ha cambiado. Entonces se puede seguir desarrollando en ABAP, porque todos los desarrollos que tienen los clientes en ABAP siguen funcionando, ¿vale? ABAP ha seguido evolucionando, ¿vale? Ha cambiado un poco respecto a cómo se programaba cuando empecé yo, pero ahora son válidos otros lenguajes. De hecho, nadie de mi equipo sabe ABAP. De mi equipo solo sé yo. Entonces, ahora desarrollan en JavaScript y utilizan otros lenguajes. También tengo equipo desarrollado en Python, o sea, ya es multilingüe. Y, María José, alguien con tantísima energía y con tantas ganas de divulgar, ¿te pareció que el tema de SAP tenía poco impacto social o como era poco tangible? Porque creo que las mujeres en general siempre nos preocupa que nuestro trabajo tenga impacto, que no, que sea que un aspecto no únicamente tan técnico, sino que tenga, pues eso, ¿no? Como que estés ayudando a alguien, que estés cuidando de alguien. ¿Era algo que a ti te preocupaba cuando estabas acabando la universidad o cuando te planteaste el primer trabajo? No, en ese momento no me lo planteé para nada, pero sí me la planteo ahora. Cada vez soy más consciente del impacto que tiene. Por ejemplo, lo que te he dicho del Hospital Clínic lo viví en primera persona con una persona cercana a mí, cuando vi que SAP era la persona era el programa que se utilizaba para que una enfermera determinara la medicación, las pruebas médicas y todo de la persona enferma. Eso me pareció impresionante. A ver, cuéntame, ¿cómo SAP ayuda a las personas? ¿Cómo SAP ayuda a las personas? Pues mira, pues por ejemplo lo que te decía, el tema médico ya es una cosa que te ayuda SAP, desde que las citas médicas, la planificación de pruebas, todo esto está aquí en Cataluña concretamente, no hablo en general, pero aquí en Cataluña se lleva SAP.
¿vale? En toda la administración pública, al final, también SAP. Grandes empresas, ventas, campañas, todo. Relaciones con clientes, SAP. O sea, que al final es el día a día. Al final, pandemia, desde la fabricación de las vacunas, la distribución de las vacunas, todo esto son procesos en SAP también, en las grandes empresas. Incluso en su momento nosotros desarrollamos aplicaciones para definir el calendario de las vacunaciones, ¿vale? Porque como sabes, la vacunación no fue única, sino que había plazos, o sea, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era, pero a las X semanas te tenías que volver a poner la vacuna. Sí. Pues todos esos calendarios se hicieron con matemáticas y SAP. ¿Estuviste en estos proyectos, María José? No, solamente solo estuve en el de la planificación de las vacunaciones. Bueno, Pero pero que también, ¿no? O sí, sea, te tocó bueno, de lleno. sí, ese sí que me tocó de cerca, pero bueno, los otros los vi pasar, pero no estuve involucrada. No tenía ni idea que llegara a ser tan... que lo utilizaras más de lo que te piensas. No, sí, es que además es que está en todo. Mira, cuando me decías, te arregla la vida, mira, a veces lo que te pasa en los proyectos, los que estamos trabajando en proyectos así en grandes empresas, no ves realmente el impacto que tiene lo que estás haciendo. Vale, yo por ejemplo trabajé en un periódico muy importante aquí en Cataluña, estuve trabajando y trabajé en un proyecto, te estoy hablando de hace años porque ahora ha cambiado, pero tú cuando eres suscriptor de un periódico, tú te vas de vacaciones y tú puedes ir a un kiosco y retirar el periódico que te hubiese llegado a tu buzón en casa, ¿vale? Entonces, para eso te hacían unos bonos, ahora les dan una tarjeta, pero antiguamente te daban unos bonos como un talonario y ponía válido por el periódico y te ponía la fecha y todo. Y esos bonos se imprimían incluso en papel tipo banco, tipo billetes, perdón. No sirve cualquier papel, o sea, porque si no coges tú y te Claro. haces uno. Entonces esto era un papel especial, con numerado, de serie y todo eso. Yo estuve en este periódico incluso en las impresoras imprimiendo esos talonarios. Y eso lo hice yo. Y realmente un día me encontré a un señor que fue a retirar un periódico delante mío a un kiosco y yo dije, eso lo he hecho yo. Tiene impacto lo que hago. Eso fue Fuerte. de lo más bonito que me pasó. Porque al final tú cuando tienes procesos de finanzas, pues efectivamente te llama un usuario y te dice, María José, no estoy pudiendo pagar esta factura de 32 millones de euros, que eso me ha pasado a mí. Están en París que no pueden pagar esta factura. Hay que revisar por qué. Hombre, tiene impacto, ¿no? Porque que una empresa grande no pueda pagar 32 millones de euros, pues tiene impacto, ¿no? Pero bueno, lo resuelves y se queda así en nada, ¿no? Pero cuando vas a un periódico, vas al kiosco y ves que el periódico lo compran con tu talonario, cuando vas al médico y ves que te dan la medicación con la aplicación, yo no he trabajado en el área de médico, de área hospitalaria, ¿vale? Pero sí es cierto que sé que hay un equipo que lo ha hecho, ¿vale? De hecho, conozco gente que ha trabajado en eso, en esos proyectos. Pero eso es lo que tiene impacto. ¿Y cómo gestionas la presión y el estrés de saber de que pues un pago de 32 millones no se puede hacer o que el calendario de vacunas no funcione? ¿Cómo se gestiona eso, María José? Pues mira, primero cuando te llega la incidencia, respiras, Pones una velita. cuelgas el teléfono y el siguiente paso es llamar a las personas referentes de tu equipo, hacer comité de crisis. Me acaban de llamar de París, que no, este pago no se puede realizar, tienes que ver por qué es. El problema es cuando pasa el tiempo y no eres capaz de resolverlos. Eso también te puede pasar. Porque bueno, al final esto lo resolvemos bastante fácil y yo creo que en una hora se pagó la factura. ¿Vale? Pero a veces no siempre es tan fácil. Y más en proyectos SAP BTP, ¿vale? SAP BTP lo que tiene es que es todo muy chulo, muy innovador, cuando funciona todo es genial, pero cuando no funciona también son proyectos complejos, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando yo hacía ABAP, ponía en el Google, ¿cómo se escribe la variable? ¿Cómo tengo que escribir? Y me contestaba. Ahora mismo yo esto pongo en Google y no me contesta muchas veces, pongo un error y no sabe darme respuesta, porque nadie lo ha hecho antes. Estamos en los equipos de innovación al final. Entonces, ni ChatGPT, ¿vale? Ahora mismo le preguntaría a todo el mundo a ChatGPT, seguro que alguien que me escuche diría, María José, es que ahora tienes que preguntar a ChatGPT. Tampoco. Pues no. No, tampoco, ¿vale? Ya no es tan fácil. Y muchas veces yo a mi equipo le digo, pues en los foros mismos poner vosotros por primera vez esta pregunta, a ver si alguien cae en la breva y os contesta, ¿sabes? Mientras investigamos nosotros más. Y bueno, esto también es lo bonito de mi trabajo, que al final es un reto continuo. Y María José, pensando cuando empezaste tu carrera profesional, ¿no? Que decías, ahora no valoro más el aspecto, ¿no? Personal.
¿Ha cambiado cuando empezaste a trabajar? ¿Le dabas todo por tu carrera y dejaste apartado el mundo personal o siempre estaba ahí? Bueno, también creo que va un poco alineado con las situaciones personales en las que estás, ¿vale? En su momento cuando yo empecé, era yo sola y yo sola, ¿vale? Ahora mi situación personal es diferente porque tengo 2 hijos, ¿vale? Entonces ya no es la misma situación, ¿vale? Pero sí es cierto, bueno, yo creo que me involucro en los proyectos cuando empecé como cuando ahora. De hecho, a veces me arrepiento o a veces tengo un pico de estrés y apago el ordenador de trabajar, me voy a cenar con mis hijos y le grito a ellos y me arrepiento después, ¿sabes? Pero sí es cierto que tomar decisiones de cambio o decisiones de aceptar unos proyectos u otros, pues sí que ahora mismo, por ejemplo, estoy en una situación que valoro mucho poder disfrutar de mi vida profesional. Ahora tengo unos límites que ningún proyecto puede sobrepasar, si no siempre diré será un no. ¿Cómo has aprendido a poner límites? Me cuesta, ¿eh? A veces me cuesta, pero bueno, al final lo que te digo, la experiencia te da tablas y luego pues, sabiendo, teniendo muy claro lo que quieres hacer o lo que estás dispuesta a dar o la importancia que realmente tiene una cosa frente a otra. Entonces, yo tengo, por ejemplo, muy claro que un proyecto que no me permita disfrutar de mis fines de semana o de mi tiempo con mi pareja o mis hijos, pues no podré nunca aceptarlo. Porque para mí es prioritario, es que es una razón de vivir. La razón de vivir no es trabajar en los proyectos ahora mismo. Bueno, mi razón de vivir es disfrutar de mi vida personal y disfrutar de mi vida profesional, pero tiene que estar alineado, si no será uno. ¿Cuesta alinearlo como mujer en el mundo de la tecnología? Una pregunta compleja. Me he puesto Yo intensa, ¿eh? creo que Ahora. cuenta, sí, no es independiente, creo que de mujer o de hombre. Si estás implicado en casa, implicado con tu familia, tienes vida personal y no solo profesional, porque hay gente que solamente tiene vida profesional y eso sí que considero que es un problema. Y ya no tienes que tener hijos, ¿eh? Puedes ser soltero y te puede encantar ir al gimnasio, ir de senderismo o ir a nadar a la playa todo el año, ¿sabes? Yo creo que si tienes claro lo que quieres, pues es fácil compaginarlo. Tienes que poner límites. Si pones límites, sí que es fácil. Si te dejas llevar y cada día haces un poco, ahí es donde se convierte en realmente complejo. Porque al final se convierte en costumbre, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú tienes un horario de trabajo, tienes que trabajar X horas. Sí es cierto que al final, pues siempre trabajas un poco más, yo concretamente lo hago, ¿vale? Pero sí es cierto que si todos los días te quedas hasta las 10 de la noche, ya se toma como una costumbre y el día que te van a buscar a las 10 de la noche no te encuentran y a ver dónde estás. Pero si yo me tenía que haber ido a las 6 todos los días, ¿sabes? Entonces te revierte de forma contraria. ¿Vale? Que a veces parece, ¿no? Como una rueda de hámster. Que te metes ahí y es no parar, no parar, no parar, no parar, no parar, no parar, no parar. Y sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Que es como que se da por hecho que todo por la causa. Efectivamente. Pero bueno, todo por la causa, pero mi causa también la tenemos que tener en cuenta. Al final hay que ser un poco egoísta, abstraerse y pensar también un poco en uno mismo. ¿Has tenido mentoras en tu carrera profesional, María José? Pues sí, he tenido. Y también he sido ¿O varias tienes? veces Sí. No, no tengo, ahora mismo no tengo. ¿No? No, y te voy a decir porque sí he tenido, ¿vale? Y luego porque en las grandes compañías en las que he estado, ¿vale? Ha habido épocas donde ha sido obligatorio tener mentor o mentora, ¿vale? No es porque ya dentro de la compañía hay una estructura que como empleado se te asigna nada más entrar un mentor o una mentora. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, he tenido por obligación, entre comillas, porque correspondía a la estructura de la compañía en la que estoy. He participado del programa Mujeres con S del Banco Santander como mentorada, como mentí y como mentora, ¿vale? Ahí he tenido una mentora, Sofía Yuk, ¿vale? Y luego ahora soy mentora en la compañía en la que estoy también. También soy mentora en la End-to-End, también he sido mentora en el Stentalengel, mentora de experiencia de mentora tengo diversa y bueno, es algo que realmente me gusta muchísimo y bueno, concretamente la última mentora que he tenido que fue Sofía en el programa Mujeres con S, la verdad que es un programa muy chulo de 5 meses y bueno, la verdad que me cogió en un momento de decisión de cambio y la verdad que me fue muy bien. Qué bueno. Uh-huh. ¿Cómo de importante es tener mentoras en una carrera profesional? Bueno, al final te ayuda a ver cosas que no ves,
a poder compartir de forma directa, sin tapujos, sin dudas, ¿no? Con alguien cómo te sientes en ciertas circunstancias, cuáles son tus inquietudes, y a la persona que se lo estás contando, pues normalmente si es una mentora es porque es alguien que ya tiene una experiencia profesional o suficientemente conocimiento para poder dirigirte o darte su consejo, ¿vale? Entonces, pues eso es realmente importante, ¿no? Porque es una persona con la que puedes compartir, ella te puede dar su visión y puedes seguir creciendo con su ayuda. ¿Y crees que es indispensable que sea o sea, que como mujer en el mundo de la tecnología tengas una mentora y no un mentor? No, de hecho, en mi carrera profesional, y es que lo tengo muy claro porque es algo que lo he pensado muchas veces, entonces esta respuesta no es que la esté meditando en este momento, sino que la tengo muy meditada. En mi carrera profesional las oportunidades han venido de mano de hombres y mis frenos siempre han sido mujeres. Cuéntame. Entonces, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Y yo sí que he tenido mentora, he tenido mentor también, ¿vale? Y para nada es indispensable. Al final, hoy es una persona que te dé confianza, que sepa ayudarte en tus necesidades y nada más. Y no le pondría género. Al final, a mí es indiferente, ¿vale? Entonces, para nada. Y además es que no lo asociaría solo a mujer, ¿vale? Creo que sí que hay una anécdota, no sé si la voy a quitar al final, ¿eh? La semana pasada tuve un miércoles de mierda. Esos días que dices, me voy desde las 5 de la mañana conectada con una migración. Y ese día María José me bajó la regla tarde. O sea, tenía cansancio, mal humor y las hormonas ahí. Acabé por la tarde y mi jefe me dijo, vamos a hablar, porque ya estaba, o sea, revolucionado, ¿no? Lo siguiente. Yo pensé, es que no vas a entender cómo estoy. O sea, hay un aspecto de mujer que no me puedes entender. Vale, eso también me pasa. Ni Ya, sé cómo contártelo. ya, claro, ya te entiendo. Bueno, pero no era tu mentor, era tu No, no, jefe no. diferente. Exacto. Y pensé, hay ciertos puntos que a lo mejor sí que te ayuda a tener una mentora para cómo gestionas esto. O yo qué sé, a lo mejor es una tontería, pero yo ese día era como, ya está, no puedo más. Ya, claro, te entiendo totalmente. Es que me ha pasado en mi equipo. Te iba a decir la semana pasada o hace días. Ya no me acuerdo, con una persona que no se había conectado en mi equipo y me extrañó muchísimo. Y era también porque se encontraba mal. Claro, a mí me lo compartió y dije, ni te preocupes porque sé lo que es. O sea, ni te preocupes, conéctate cuando puedas. Y llegó, ¿no? Lo que pasa es que yo me preocupé más que nada porque era, pues, más tarde de lo que conectas habitualmente, porque tenemos horario flexible y cada uno, pues, hace el horario un poco que se adapta a su conciliación familiar. Y bueno, esta persona, pues, se incorpora bastante pronto para poder irse lo antes posible y poder estar con Claro. su hijo. Y bueno, entonces sí es cierto que yo empaticé totalmente con ella y le dije, ni te preocupes, no me tienes que dar más explicación, ¿vale? Pero yo creo que en el mundo que vivimos y con los hombres que nos rodean y los formados que están, debería de ser totalmente también empático con todo esto. Lo que pasa que, bueno, es cierto que por ahí hay algunos carcamales todavía que parece que no va con ellos. Pero bueno, es que las grandes compañías también te forman para que tengas estas tablas y que sepas gestionar este tipo de cosas que en tus equipos. Al final, los equipos son diversos, cada uno tiene sus dificultades, cada uno le pasa cosas y ya no tienes por qué ser mujer y que te pase algo. Hay hombres que tienen enfermedades crónicas que también hay que saber gestionar. Y bueno, cada uno tiene unas dificultades diferentes, va un poco en lo que te van enseñando en la gestión de equipos. ¿Cómo te han enseñado a gestionar equipos, María José? Pues la verdad que al principio no me enseñaron nada, pero luego sí es cierto que dentro de las compañías en las que he estado he tenido formaciones. Y luego también el día a día, es que llevo más de 14 años gestionando personas y es algo que me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta? Verlos crecer. Yo cuando recibo un becario, o sea, por ejemplo, un becario de FP que tiene que hacer 350 horas, ahora mismo los de segundo, ¿vale? Porque ahora los de primero este año ya han tenido que hacer también prácticas, lo que pasa es que las han hecho este año en febrero. Pero un becario de FP tiene que hacer 350 horas si no hace dual, ¿eh? Los de dual vienen antes. Y se incorporan más o menos por Semana Santa, este año porque Semana Santa ha caído en abril y han venido en marzo, pero bueno, más o menos por ahí, y luego se van a finales de junio, bueno, pues por San Juan. Y cuando estos chavales ves que llegan, que no tienen ni idea, es como cuando tú sales de la universidad, que llegan, los metes, les das una pequeña formación, les explicas, los metes en proyectos, trabajan en proyectos reales, se van en junio. Muchas veces los contratamos, ¿vale? Tenemos una alta contratación de los recursos que hacen las prácticas con nosotros, en todas las compañías en las que están. Y los contratas
Y cuando ahora veo gente que ha empezado de becaria conmigo donde está, eso es una maravilla. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir o que puedas? Por ejemplo, dar oportunidades, ¿vale? Parece que te den una oportunidad a veces es fácil y es realmente difícil. Y me he encontrado en mi vida varias personas que se han replanteado su carrera profesional, ¿vale? Que ellos decidieron estudiar A o B, ¿vale? Lo hicieron, empezaron trabajando de eso, y luego se dan cuenta que eso que estudiaron no es lo que realmente les hace sentirse realizados, ¿vale? Y con todo el esfuerzo estudian algo nuevo, ¿vale? Porque imagínate, es como no desaprender lo que has aprendido porque es un aprendizaje y eso te va a servir siempre, pero sí es cierto que para lo que quieres trabajar no tienes ni idea. Entonces al final es como hacer otra formación. Yo en mi equipo tengo una persona que ha estudiado turismo, tengo una persona que ha estudiado historia del arte y tengo una persona que estudió ADE y son desarrolladoras. Wow. Además coincide que son 3 mujeres. ¿Vale? Pues una de ellas, concretamente, me costó muchísimo que le dieran una oportunidad. Y ya no es que se lo dieran en mi compañía, porque en mi compañía actual se la han dado. La realidad es que en su momento yo me moví con un montón de contactos. Y era como, no, ¿y cómo le vamos a dar una oportunidad a esta persona que no ha hecho una CP? Pero bueno, había hecho un montón de cursos de programación, había hecho el bootcamp de 42 Barcelona, de Telefónica, Sí. también estaba certificado, había hecho el programa de Womantech de Oracle, Cicada. O sea, y decías, ¿cómo con todo esto, con ya la experiencia profesional que tiene, con un nivel de inglés bueno, porque esa es otra, o sea, es que lo tenía todo, me vas a decir que no, pues recursos humanos era un no. Y entonces entendí por qué nadie le daba la oportunidad, ya no era por mi compañía. Entonces la oportunidad de un hombre que confió en mí cuando yo le dije, María José, que sí, y me dijo, fue a recursos humanos y dijo, si María José dice que sí, es un sí, y se contrató a esa persona. Superó el periodo de prueba. Y a día de hoy se han peleado 2 equipos por ella. Wow. Eso es una gran historia. Y esta persona yo la conocí porque fue mentorada mía en el programa Mujeres con S del Banco Santander. Y ahora, y esto me lo he encontrado ya después en diferentes foros, ¿no? Que hay gente que se replantea carreras profesionales. Y el otro día estuve en un evento de la USAPE en la Universidad de La Salle y se acercó una chica que era odontóloga y ha hecho el máster de SAP y está buscando esa oportunidad también. Entonces, esas oportunidades a veces es difícil a esas personas que se replantean y creo que es un error. Y a mí, pues eso es lo que más me gusta. Cuando ves que la gente busca la oportunidad, se la puedes dar y aún por encima calla pocas. Eso también es muy bonito, es algo que me gusta. ¿Hay mucha titulitis? Yo creo que hay menos titulitis ahora que antes. Yo cuando estudié había titulitis, o sea, sin un título, de hecho los de FP no se contrataban, es que nos buscaban matemáticos, físicos, informáticos y tú tenías una FP y ni te miraban. O sea, yo no hice ni una prueba de incorporación a una compañía con un FP en mi época. Y a día de hoy, pues el problema es que no nos llegan ya los titulados universitarios prácticamente. Ya para equipos de desarrollo llega FP, pero llegan muy bien formados. O sea, al final, yo entiendo que al final los titulados tampoco llegan a todas las áreas y ahora hay mucha diversidad también de profesión, hay muchas oportunidades, entonces hay para todos. Y no, yo no busco títulos, ¿eh? Yo lo que busco es actitud, que es súper fundamental. O sea, yo te voy a contar otra experiencia. Cuando vienen los becarios, que yo te digo que me gusta el crecimiento, cuando vienen los becarios te encuentras de todo. O sea, hay becarios que vienen a aprovechar el tiempo, a aprovechar esa oportunidad que tienen de trabajar en proyectos reales y, bueno, quizás lo contrates o no lo saben, pero da igual, ellos no llegan pensando que lo vayas a contratar, sino vienen a disfrutar de sus prácticas y a aprender y a llevarse el aprendizaje. Hay otros becarios que vienen con título universitario, con título de FP y no hacen nada porque están esperando que los asignes a proyecto. Y eso, por ejemplo, a mí eso me ha pasado y son capaces de ver que no es el único becario que vienen 4 o 5 y que nosotros hacemos una evaluación continua. Al final, si yo te pongo un ejercicio, es para ver cómo de rápido lo haces, cómo de bien lo haces, para ver dónde te puedo encajar dentro de mis proyectos. Pero si tú vienes con la actitud de yo no hago ese ejercicio porque a mí no me aporta nada y yo lo que quiero es que me asignes a proyecto real, pues mira, esa persona tenía títulos y varios y ni se quedó en la compañía ni no aprovechó el tiempo de prácticas. Entonces al final, para mí el título vale, porque también es cierto que hay ciertas compañías que en las RFPs nos exigen titulados. Nos exigen cuántos titulados tienes en informática, cuántos o similares, cuántos
tienes con estudios de IA, cuántos tienes estudios de matemáticas, estudios de datos, bueno, carreras nuevas que ahora, de hecho, el otro día llegó una donde venía la de datos y le digo, vamos a ver, y pedían experiencia de 10 años, y digo, esta carrera hace 10 años no existía, esa carrera la cubría un matemático, si te sirve mi currículum, vale, pero ese título hace 10 años no Qué existía. fuerte. Sí, es que esa es otra. Entonces, al final, titulitis, pues sí es cierto que para ciertas cosas se necesita, pero yo lo que busco es a título. Y lo que has hecho de, ¿no? A María José, si he entendido bien, las grandes oportunidades me las han dado hombres y los frenos, pues muchas veces mujeres. ¿Qué pasa ahí? Pues yo no te lo sabría decir. ¿Qué dicen? La oveja reina. La oveja no, la abeja. La abeja, ¿no? La La abeja abeja reina. una oveja. Pues la verdad no lo sé, pero es cierto. Yo la verdad que no he querido poner título a las situaciones en las que he vivido, pero sí es cierto que donde más cómoda me he sentido trabajando es con hombres frente a mujeres. Yo no he estado en un trabajo con una mujer por encima mía donde me haya sentido. Qué lástima. Pero bueno, tampoco quiero ponerlo en género, ¿sabes? Al final. Pero sí es cierto, es que si me lo paro a pensar, digo, wow, esta oportunidad, ¿quién me la ha dado? Tal. Este crecimiento, ¿quién me lo ha dado? Tal. Y siempre lleva nombre de hombre. ¿Quién me frenó? ¿Quién me hizo la vida imposible? Y lleva nombre de mujer. Pero espero algún día quitarme esta espinita y tener la oportunidad de trabajar muy a gusto con otras mujeres. Creo que las mujeres que trabajan conmigo en general están contentas y no tienen la misma experiencia que yo, ¿sabes? ¿Qué tasa de mujeres tienes en tu equipo? Bueno, pues mira, ¿qué tasa de mujeres tengo en mi equipo? Pues ahora mismo lo tendría que calcular, pero de 25,5 saca cuentas. Pero te digo una cosa, éramos 0, me incorporé yo y ahora somos, 5 y yo 6, ¿vale? Pues es así. Y no es que me dedicara a contratar mujeres, ¿vale? Pero es cierto que tuve la gran suerte que el año pasado entré una becaria en FP, que ya fue un +1, y luego he tenido la suerte de que mujeres que habían trabajado conmigo pues han querido trabajar conmigo en esta compañía y han hecho un cambio laboral y están actualmente en mi equipo. Yo creo que es el entorno que se crea, no que tengas una predisposición, no que digas voy a añadir más mujeres porque sí, sino que se crea un entorno que lo hace más fácil. Sí, y luego, bueno, que también he incorporado hombres, ¿eh? Que nadie se quede con la idea Claro, de claro. que he incorporado solo mujeres, que he incorporado más hombres que mujeres, pero sí es cierto que se han incorporado mujeres. Al final, pues lo que dices tú un poco, ¿no? El entorno que se crea y lo que desprendes. También si contratas a gente que te conoce, ¿no? Que se acerca a ti y te dice, Claro. María José, me encantaría trabajar contigo, estoy buscando un cambio, es alguna oportunidad, y bueno, se alinean los astros, porque luego al final nosotros contratamos en función de necesidades. O sea, a mí ahora viene una mujer, se acerca a mí, por ejemplo, el jueves cuando se acercó la chica en la sala a hablar conmigo, pues yo ahora mismo no tengo ninguna oportunidad con ella, para ella. O sea que si la quisiera contratar tampoco puedo ahora mismo. Se tiene que dar una serie de circunstancias, pero es cierto que, bueno, pues estar en el momento oportuno, en el sitio justo, te lo pone más fácil. Pero no hay que tener prisa, todo va a llegar. Ya te digo. Además es un gusto tener equipos diversos. Yo para eso sí que soy. Así como tengo equipo diverso por el mundo, ahora mismo más centrado en España, ¿vale? Entonces al final tenemos caracteres diferentes todos y pues eso se nota, ¿vale? Quieras que no, pero bueno, es un gusto. Tener la posibilidad de también trabajar con mujeres en el equipo. Y quería abrir como el último melón de la entrevista, la divulgación, María José. ¿Cuándo empiezas a divulgar sobre tecnología, matemáticas, que he escuchado que querías conseguir que las matemáticas no fuera esa asignatura difícil que la mayoría odia en el cole? ¿Cuándo empieza? Hace 8 años. Lo tengo muy claro, lo tengo muy marcado. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento mi hijo tenía 6 años. Y en ese momento, por el 11 de febrero, Día Internacional del Niño y las Mujeres en la Ciencia, salió el estudio donde decía que una niña a los 6 años ya descartaba estudiar carreras STEM. Y dije, ¿cómo? ¿Que las niñas de la clase de mi hijo no van a estudiar carreras STEM? Ni hablar. Fui a hablar con la profesora, le dije que eso no podía ser. Hice un taller de robótica en la clase de ¿Qué mi hijo. dices? Sí, lo tengo muy claro. Luis tenía 6 años y ahora tiene 14. Sí, bueno, y ahora ya tiene 14 y medio, o sea, te he mentido. Ya llevo 8 años y medio, ya voy para los 9, ¿vale? Pero sí, fue así. Fue así, yo lo vi clarísimo. La compañía donde yo trabajaba entonces, hacíamos talleres de robótica, ¿vale? Para hijos de empleados. Yo hablé con mi jefe y me dejó el material, ¿vale? Para hacerlo en la clase de mi hijo.
Entonces, yo, hacía divulgación, hacía talleres para empleados, hijos de compañeros míos. Eso sí, entonces, al final, pues eso, llevo más de 9 años. Pero el primer taller que yo di en un colegio fue en la clase de mi hijo. De hecho, en clase de mis hijos, di cuando Luis tenía 6 años y el año pasado cuando Yago tenía 11. Solamente he dado 2 veces en clase de mis hijos divulgación, no he hecho más. Todo lo que he hecho ha sido pues en diferentes centros, por diferentes iniciativas, pero llevo todo ese año y de forma activa, o sea, siempre todos los años he hecho algo. Ha habido una época donde lo hacía todos los meses, porque yo hacía talleres de robótica todos los meses. Y luego también pues me he ido involucrando pues más en otras iniciativas también no por hacer siempre lo mismo. ¿Y cuál es la reacción de un niño o una niña con 6 años cuando le haces el taller de robótica? Pues, ¿sabes? Al final, ¿no? Y además en ese momento no tienen miedo a montar piezas, no tienen miedo a darle a un botón y ver acción-reacción. Y luego también en ese momento el taller era competición. Entonces cada grupo tenía que hacer su coche, ¿vale? Con Lego y luego un poco de mínimo de programación. Entonces, pues también era algo muy dinámico, ¿no? Podían construir su propio coche de una forma u otra con piezas de Lego y luego que eso iba a andar, iba a hacer una carrera en un circuito que habíamos hecho y eso lo hacían con 6 años. Entonces, ¿cómo no van a hacer? Es que además les quedaba, en ese momento yo vivía en Sevilla y les quedaba a todos muy lejos. Todo esto, en sus casas, esto. Luego, claro, llegaban a casa y decía, pero ¿tú qué has hecho en el colegio, sabes? Es que luego también, y era un pueblo, ¿sabes? Que era... Lo tenía todo. Lo tenía todo. Todo como para quedarse con la boca abierta. De hecho, vinieron padres a apoyarme, que no tenían ni idea, pero más que nada, pues para controlar un poco los niños. No impartir el taller, porque lo hice yo. Y los padres fliparon. Sí, Pero sí. qué pasada, ¿no? Sí. Entonces, pues te llevas esas cosas, ¿no? Y luego los profesores, ¿no? Los profesores también dicen, wow, ¿no? Qué cosas se puede hacer. También hay profesores ahora mismo de todo, ¿no? Hay gente que tiene curiosidad y que no tiene miedo a innovar y que enseguida se une al carro y ve esto y dice, ostras, ¿cómo lo puedo utilizar yo en mis clases o motivar a mis hijos? Y hay otros que dicen, muchas gracias por haber venido, una experiencia estupenda, que venga el siguiente padre y lo explique porque yo no me voy a molestar ni un minuto en hablar de esto. ¿Cómo vives como madre de 2 hijos todas las iniciativas para que cada vez haya más niñas y adolescentes que digan, quiero estudiar tecnología, ciencia o me quiero dedicar a esto en el futuro? Pues mira, como madre en casa con 2 chicos, porque tengo 2 hijos varones, pues en primer lugar les educo en que tengan conciencia de la situación y lo importante que tienen los equipos diversos. Mi hijo mayor, yo siempre lo digo, es mi yo en mi versión mejorada. O sea, hasta físicamente se parece a mí, es muy bueno en mates y no es porque yo esté encima. Pero cuando viene Luis y me dice, he sacado un 9 en mates, yo lo primero he dicho, ¿quién es la mejor nota de clase? Y me dice, la Julia, y le digo, y me sonrío. Me encanta que sea la Julia la mejor nota de clase. No es la Julia solo, ¿eh? Hay 2 chicas en clase de Luis que tienen mejores notas en mates que Luis y Luis lleva un excelente. O sea, que Luis ronda muy buenas notas en mates. También en química, física, o sea, es de ciencias total. Y no es porque yo se lo haya inculcado. Ahí es donde te das cuenta los genes, ¿eh? Porque de verdad que es gen. Totalmente. Y luego lo que les tira la informática a mis hijos. Porque claro, ellos toda su vida, desde que son pequeños, me han visto con un ordenador. Entonces al final ellos también es lo que han visto en casa. Y tienen facilidad para todo eso. Pero de verdad que para nada es que yo haya estado encima. Entonces cuando me cuenta esto Luis, me encanta. Y en cuanto a lo que me comentas de las iniciativas, ya que no tengo niñas, a mí las iniciativas me ayudan a aportar al mundo de las niñas. Pero también es cierto que he participado en iniciativas donde son 100% solo para niñas, pero me gusta más impactar en las que son mixtas, ¿vale? Por lo que yo te digo. Porque ya no es que las niñas tomen conciencia, sino que los hombres que van a compartir ese mundo con ellas también lo tienen que tener, ¿vale? Y para hacer entre los dos un mundo mejor. Pero eso, al final me encanta y me encanta que se acerquen las mujeres a mí, las chicas, las niñas, y cuando hago divulgación y voy a un cole y salgo firmando autógrafos a las niñas porque me ha pasado, te ven de esa forma y yo al final pues podría ser la madre de cualquiera de ellas. Y me encanta empatar a las niñas, ¿no? Y más que nada pues que vean acercar referentes, ¿vale? Porque al final es que no, a mis hijos les gusta la informática, pero porque me han visto de un ordenador toda la vida. Ellos han tenido curiosidad y necesidad por tener un ordenador,
ven que hago cosas, me preguntan lo que hago, ¿no? A veces me preguntan, ¿y tú qué haces? Y se lo cuentas, y tienen curiosidad. Ya, pues Luis, a este año ya ha hecho un proyecto, ¿vale? Han tenido que hacer un plan de negocio, una aplicación, ¿Ya? sí, ya lo han hecho, sí, con 14 años lo han hecho en el cole, dentro de la asignatura de emprendedoría. Entonces Luis me preguntaba, me decía, ¿y la base de datos estamos utilizando esto? ¿Qué te parece? Y todo esto, y yo no me he metido en nada, ¿eh? Solamente he contestado, porque no me gusta influenciar. Es que a mí me gustaría que eligieran ellos. Pero sí es cierto que un poco el entorno te condiciona y tener referentes pues es importante. Pues yo la divulgación siempre les digo, a veces es muy difícil que esas niñas a las que voy yo a los coles, ¿vale? Tengan una madre informática como tienen mis hijos Claro. o tengan alguien cercano que se dedica a la informática. Entonces, al final, yo les digo, si tenéis curiosidad, siempre acercaros a alguien que os pueda mostrar su empleo. Y por todo esto, María José, premio Donatic Sí, premio Donati, premio STEM Woman Congress y los y muchos que vendrán. espero que alguno más. Pero bueno, no lo he hecho por los premios, al final lo he hecho porque es lo que me hace sentirme persona y aportar a la sociedad más allá de mi trabajo. Además, toda mi divulgación es totalmente gratuita y totalmente en mi tiempo personal y al final complementa mi vida y me hace disfrutar y me encanta. Y muchas veces digo, no me voy a meter, de hecho me ha pasado, o sea, me pasó el otro día. No me voy a meter. Mi pareja Javi me dice, no te ibas a meter, ¿verdad? No lo ibas a hacer, no sé qué. Y yo, no iba. Y por ejemplo, bueno, el otro día estuve con Noelia y este año pues voy a ser regidora de una de las salas en el evento de Television Girl de este año. Y bueno, da igual, es que al final se acercan y es que me pica el gusanillo, es que me gusta. Entonces, bueno, intento compaginarlo. Al final es un sábado, ¿sabes? Que voy a dejar de pasar de mi tiempo personal por implicarme en esto, ¿no? Pero bueno, cuando termine ese sábado, pues lo valoraré, pondré una balanza, es una vez al año y pues me aporta bastante como persona y me gusta, lo disfruto mucho. Como te decía, ahora estoy involucrada en el grupo Woman Tech de AUSAPE, ¿vale? El otro día tuvimos el evento en Barcelona, hicimos uno en Madrid en el mes de noviembre y bueno, haremos diferentes actividades. Y al final no se trata de inventar la rueda y empezar a abrir nuevas iniciativas, con apoyar las que tenemos, ¿sabes? Y darles visibilidad. Es que ya se están haciendo muchas cosas, ¿no? El STEM Woman Congress tiene el informe, el Annual Report, donde tienen registradas casi 200 iniciativas. Entonces, tampoco hay que participar en las 200, pero con que cada una de nosotros nos involucremos en alguna de ellas y construyamos, todos sumamos más. No se trata tampoco ahora de empezar, pues yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago no sé qué. Pero bueno, Pues sí. contribuir. Acabando ya, María José, las dos últimas preguntas obligatorias. Una mujer que te inspire. Pues mira, Sé que te va a costar. tengo muchas cercanas ahora que te podría decir nombres, ¿vale? Pero y con mucho cariño y con amistad personal que te podría decir. Pero yo te voy a decir la primera mujer que me inspiró, ¿vale? Que me marcó un antes y un después y yo dije, yo quiero ser como Terese Jama. Yo cuando conocí a Terese, ¿sabes? Salí de una ponencia de ella y dije, yo quiero ser como ella. Es muy difícil ser como ella, obviamente, es única, pero en ese momento fue la mujer que me inspiró y desde que la escuché me vi de una mujer diferente. Progresión, posibilidad de progresión, vi un futuro posible, muchas cosas. Entonces, para mí fue la primera mujer que me inspiró. ¿Y qué le dirías a María José de pequeña? Uf, que iba a llegar más lejos de lo que pensaba. ¿Qué te pensabas? ¿Que serías profe? Y ya. Nunca pensé que llegara a tener éxito, entre comillas, que bueno, creo que he conseguido tener, profesional y personal. Yo creo que tenía en ese momento unas metas mucho más bajas de las que he llegado a conseguir. Pues a seguir. Sí, sí, ahora ya. Mentalidad infinita, como dice Teresa Baró, que el otro día estuvimos en el taller con ella en el End-to-End. Tuvimos la oportunidad. Yo he estado 2 o 3 veces con ella, la verdad. De hecho, me pasó una cosa muy bonita, Eli, que te voy a contar. Yo el día 8 de abril fui a Madrid a una reunión muy complicada, ¿vale? De conversaciones complicadas. Y me fui en la mano, en el AVE, me fui con el libro de Imparables, de Teresa Baró. Y dije, necesito ir leyendo en el AVE, no con el ordenador ni durmiendo. Necesito algo que me dé esa fuerza y esa energía para afrontar la compleja reunión que voy a Madrid. Y me fui con el libro. ¿Sabes a quién me encontré en el AVE? A Dime. Teresa Baró. Y le dije, pues eso, que iba a una reunión de conversaciones complicadas y que me había estado leyendo el último capítulo de su libro. Porque para mí es un libro de mesilla de noche, ¿vale? Entonces era como
coger esa fuerza o esas palabras, ¿no? Que te dice, ahí te da unas pautas para mantener conversaciones de este tipo. Y se lo dijo y le hizo mucha gracia y me dijo, pues que tengas muchísima suerte, la reunión te va a ir bien. Y me fue bien. Y te fue genial. Pues María José, muchísimas gracias por esta energía, la verdad. Acabo el día a tope, pero de ¿Qué verdad, te voy a decir? No sé. La un verdad placer. que gracias, no sé si mis palabras serán inspiración o de agrado para algunas personas. Al final creo que un poco la energía que tú tienes es la que también desprendes, ¿no? Un poco Ay, gracias. eso. Hoy no era mi mejor día de energía, pero bueno, aún así has conseguido despertarla y me he venido un poco arriba. Así que muchísimas gracias.